Muy bien, queridos estudiantes de terceros medios, llegamos a esta parte de la actividad donde quise introducir esta novedad de que puedan escuchar mi voz y que podamos ir pasando esta presentación de PPT, bien, emulando un poco lo que sería una clase presencial. Bueno, la pregunta que está al principio, ¿en qué estamos? No la puse porque me interesa situarnos, ¿no? En esto que hemos ido avanzando. Estamos todavía en la unidad uno, que denominamos el hecho religioso, cuyo objetivo es que analicemos, ¿no?, la religión como un camino válido para responder a los grandes cuestionamientos por lo que atraviesa tanto personal y comunitariamente el ser humano. Esta imagen que está asociada a esta diapositiva, pueden ver que es un rompecabezas, ¿no?, que distintas manos lo van resolviendo con signos de distintas religiones. No es el objetivo ahora decir a qué religión corresponde cada signo, lo haremos después, pero me parece interesante la imagen para graficar el objetivo, que tratemos de analizar el hecho religioso, como les decía en el primer texto que les propuse, con un espíritu crítico, pero sin prejuicios, ¿no?, sino que entrando al hecho religioso como una realidad que está en la estructura humana. Por eso, ¿no?, en esta unidad lo que hemos ido recogiendo, primero es que el ser humano se ha hecho desde siempre las grandes preguntas existenciales. Ahí yo puse algunas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿Hacia dónde voy? Que, ojo, distintos ámbitos del estudio humano siempre han intentado responderla. La ciencia, la historia, la filosofía, la religión y la teología obviamente no se quedan al margen, y son siempre un motivo interesante, apasionante de ir descubriendo, ¿no? El segundo punto, le vuelvo a plantear que lo religioso se presenta como un hecho humano, que parte desde la cultura. ¿Se acuerdan también un texto que les proponía eso? Que la religión y cultura van de la mano porque después conlleva a una respuesta ética, ética moral de cómo nos relacionamos con los demás. Y ante ese hecho religioso es que tenemos que optar, ¿no? Uno opta a distintas cosas en la vida y una es, obviamente, su opción religiosa, que lo vimos cuando le planteé la opción religiosa a cada uno, ¿no? Si uno se declaraba como creyente, como agnóstico, ateo, indiferente. Y eso va a orientar un poquito, o sea, no un poquito, sino harto, cómo vamos a plantearnos la vida y cómo vamos a formar también a los demás. Y en tercer lugar, y con esto hacemos conexión con lo que viene, les planteé que para que exista una religión en términos formales, indispensablemente debemos tener tres elementos: Dios o divinidad o ser superior, las mediaciones que van a conectar a este Dios con el tercer elemento, que son las personas. ¿Bien? Dicho esto, quiero hacer como una especificación a través de este cuadro, ¿no?, de esta pintura que a mí me encanta, que he tenido la oportunidad de conocerla, que es la creación de Adán, ¿no? Me imagino que varios de ustedes alguna vez la han visto, eh, es una pintura que está en la bóveda, en el techo de la Capilla Sixtina, del gran Miguel Ángel, alrededor del año 1511. Eh, ¿Por qué la sitúo? Porque si se fijan, uno puede decir, están de los tres elementos, claramente uno reconocería dos. Dios, hasta la mano derecha, que viene de las alturas, que está rodeado de ángeles, y abajito está el ser humano, en tierra, ¿cierto? En tierra firme, que simboliza a Adán según el relato del Génesis. Pero uno puede decir, bueno, reconozco a Dios, reconozco al ser humano, pero me falta la mediación. Bien, les voy a decir que la mediación está en la pintura. Miren, acercando, si hacemos un acercamiento electrónico, uno ve, ¿cierto? Está el dedo, a mano derecha el dedo de Dios, a mano izquierda el dedo del ser humano, y la mediación, chicos, es el espacio que hay entre los dos dedos. Fíjese el detalle que tuvo Miguel Ángel en que
no se topa en ningún momento Dios con el ser humano. Eso es para que recuerden un poquito cuando les expliqué lo de la tabla, que habían como dos realidades que era imposible que se junten, pero sí las unen las mediaciones. Por tanto, podemos entender que las mediaciones están en ese espacio. Ahí es donde ocurre la mediación que ustedes, por ejemplo, leyeron en el texto al principio de esta actividad. Y bien, si yo les digo, ¿no? El profesor Cristian nos dice que para que haya religión tiene que haber Dios, mediaciones y ser humano. Bueno, ¿qué no sería religión? Les digo también que al explicarle esto lo estoy haciendo desde la formalidad del estudio de la religión, porque ustedes van a escuchar muchas prácticas que coloquialmente se les llama religión, pero quiero hacer como esa distinción, ¿no? Dentro de la formalidad del estudio religioso. Y aquí es donde yo les voy a plantear que existen muchas manifestaciones pseudo religiosas. Esta palabrita que se las puse en los conocimientos previos, a ver si la habían escuchado alguna vez. La palabra pseudo viene del griego y significa falso. Religión es una palabra que viene del latín que significa unir, no estar unido. ¿No? En este caso es la unión entre Dios y el ser humano. Por tanto, en una definición más dinámica, una manifestación pseudo religiosa va a ser una práctica que tiene elementos religiosos, pero que no cumplen en rigor para ser consideradas una religión. Es como el pseudo uno lo relaciona con su apodo, cuando te dicen de una manera que no es tu nombre real, pero tú igual te identificas con ese nombre. Incluso hasta te gusta que te digan por el seudónimo más que por tu nombre verdadero. Bueno, para que entendamos, ¿no? Estas prácticas tienen mucho de religión, pero hay algo que falla y por eso las hace pseudo, las hace un poquito falsas. ¿Correcto? ¿Qué es lo que quiero que podamos captar a través de esta breve explicación? Primero que conozcamos un poquito de cuáles son estas prácticas. Ojo que ahora les voy a decir algunas y en la próxima clase vamos a ver más. Y el objetivo quizás más fino es que ustedes puedan reconocer cuál de los tres elementos mencionados en religión les faltaría a estas prácticas para ser considerado como tal. ¿Bien? Bueno, ahí está la pregunta que les planteé en el conocimiento previo, no se la voy a decir ahora porque ya las han respondido, me imagino, en su formulario. Eh, Sino que, a ver estas tres prácticas. Primero, bueno, si uno ve estas imágenes, les preguntaría, bueno, ¿a qué la asociamos? ¿No? Este muñeco, ¿no? Que tiene como estos alfileres y abajo, ¿no? Como esta especie, eh, podríamos decir como de brujo, de chamán, ¿no? Que tiene cierto este elemento, este ser vivo entre sus manos. Bueno, la primera manifestación pseudo religiosa de las que les quiero hablar es de la magia. Pero ojo, la magia no entendida como los trucos, eso que vemos en la tele con las cartas, sino entendida como un conjunto de actos con que una persona intenta dominar, ya sea fuerzas ocultas o divinas, y orientarlas para, puede ser un beneficio o perjuicio de quienes realizan estas prácticas. Esta definición uno la entiende mejor si le pongo aquí los ejemplos, ¿no? El vudú, ¿no? Que esta práctica que viene sobre todo de Haití, ¿no? Del Caribe, traída centralmente de África, pero que ahí tomó fuerza, que tiene que ver un poco con la imagen de arriba. eh, los videntes, la brujería, los chamanes que, ojo, en el último tiempo han estado muy de moda, ¿no? Sobre todo en los programas como más faranduleros, ¿no? Siempre se invita como a estas personas que nos dicen, ¿cierto? Que ven algo más allá de lo que vemos nosotros, ¿bien? El creer o no creer, bueno, va a depender de cada uno, de las experiencias que vivamos, ¿no? Hay personas muy serias que se dedican a esto y también vemos otras que no, ¿no? No es el objetivo aquí hacer el juicio, sino decir que está, ¿no? Que ocurre
y que quizá alguno de ustedes también ha tenido experiencias al respecto. Bien, entonces esta magia, ¿no? Imagínense, tengan en presente los videntes, el tema de vudú, ¿no? De los chamanes. Bien, aquí más que nada yo les voy a hacer guiños. Después ustedes van a ver también algunos videos que descargué de YouTube dentro de la presentación para que andemos más en cada uno de estos términos. Entonces ya, esta magia, ¿ya? Esta manifestación que aparece como la magia y que la vemos en este tipo de manifestaciones. Luego hay una práctica que quizá uno va a decir, "Ah, pero ¿cómo el profe no las pone acá dentro de una manifestación pseudo religiosa?" Sí, las conocidas supersticiones, ¿no? Como este gatito, ¿cierto? Ahí tenemos el martes 13, alguien que baja la escalera, la sal en la mesa. Todos, yo también, he tenido prácticas de superstición, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Una persona supersticiosa, ¿cierto? Cree que existe algo superior, puede ser una fuerza oculta, y aquí está la clave, que puede favorecerla. Ah, yo digo que en Año Nuevo, todas las prácticas que tenemos, a mí me va a favorecer si salgo con la maleta y me doy una vuelta, porque eso va a decir que este año voy a viajar. Pero claro, también relacionamos las supersticiones y sobre todo con cosas que pueden ser castigos. Si se me cae la sal, si cruzo bajo la escalera, qué pasa con el martes 13. Es decir, yo le doy fuerza a ciertos hechos que me pueden favorecer o castigar. ¿Se fijan? Incluso aquí interesante porque uno puede ser muy racional en la vida, pero estas prácticas van de la mano. Eso no, ojo, eso no quiere decir que la persona sea más o menos seria, ¿no? Es interesante hacer el análisis. Acuérdense, esta presentación no intenta hacer prejuicios. Aquí, bueno, hay una imagen que después, más adelante, en una actividad se la voy a poner porque a ver cuáles supersticiones detectan, ¿bien? Y la tercera, ¿no? La tercera que quiero que descubramos en esta pasada es la idolatría. ¿No? Y acá, ojo, yo sé que pueden haber como preguntas, pero a ver, ¿qué vamos a decir? Que la idolatría consiste en considerar como Dios, aquí puse el Dios con mayúscula, porque es sobre todo una manifestación que se da dentro de religiones más formales, aquello que no lo es o que se le ha intentado posicionar como tal, y ojo, pueden ser objetos, pueden ser seres naturales, pueden ser personas, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? No hay una mediación o trascendencia en la comunidad. Es como, no sé, pues ustedes imagínense, tienen su celular en sus manos. Y yo, como Cristian Pizarro, yo quiero decir que mi celular es Dios. Y eso yo lo voy a transmitir. Bueno, lo puede hacer, claro, pero no tiene un arraigo, una trascendencia cultural en el pueblo con el cual yo pueda después tener una experiencia comunitaria que me lleve a una ética y una moral. Bien, ahí vemos las imágenes clásicas del becerro de oro, que fue un acto de idolatría del pueblo de Israel, cuando veía que Dios como que lo abandonaba, que no estaba con ellos. Bueno, se fabricaron su propio becerro para sustituirle. Y abajo, que es como es tragicómico, Maradona, ¿no? Ustedes conocen a Maradona, el gran ídolo del fútbol argentino, tiene una iglesia maradoniana. Si ustedes se meten a YouTube, buscan iglesia maradoniana y se dan a cuenta que hay una religión, una pseudo religión, en torno a Diego Armando Maradona. Bien, le copia todos los elementos a lo católico, ¿no? Al cristianismo, ustedes lo pueden ver. Pero bueno, son ejemplos para decirle que eso está presente. Magia, superstición, idolatría. Y finalmente, presentarle este cuadrito, ¿no? Para que lo tengan presente. La magia, la idolatría, la superstición, hasta ahí un poquito les hablé, porque en la próxima entrega vamos a detallar más en las ciencias ocultas, que creo que hay un área muy importante por descubrir, específicamente con estas tres prácticas, que es la quiromancia, la astrología y el horóscopo. Eso va a ser capítulo aparte. Entonces, chicos, dejarlo con este cuadrito. Magia, ojo, deseo manejar la realidad para nuestro beneficio. Idolatría, cuando sustituimos a Dios por objetos o seres humanos. Y la superstición, el temor al castigo.
ánimo con la actividad. Nos vemos.